está, Noelia tampoco, Denigua tampoco, ¿no? Licenciado, le habla de Niwa. Estoy con dos dispositivos, uno que es celular y la otra la computadora. Ya. Estoy con Ah, dos ya, está dispositivos. perfecto, está perfecto. Está perfecto, empezamos entonces. Noelia no está, ¿no? Lisa, me va a disculpar, es que tengo mala cámara y no puedo iniciarla. Ya, perfecto, empezamos. ¿Listo? El de café vía aérea, un supuesto, ¿ya? Lo interesante que en este supuesto que vamos a ver que es vía aérea, van a ver, hay una pequeña, hay un pequeño detalle ahí cuando es vía aérea, que ya no es vía terrestre, pues, ¿no? Porque es de aeropuerto a aeropuerto, pues, ¿no? Entonces, la base, lo importante es que ustedes vean cómo se determina la base imponible. Entonces, empezamos, ¿ya? Empezamos. Empezamos, comparto. Ahí está. Miren ustedes. Entonces, el otro se anuló. Miren, el 5 de abril del 2022, comercial EIA dice, decide realizar la importación de 100 cajas de café Pelé de San Pablo de Santa Cruz de Sierra. ¿Qué condición? Sí, viru. Es un supuesto. Ustedes pueden traer lo que sea en avión, siempre y cuando, obviamente, paguen la tarifa, pues, ¿no? Porque el vuelo aéreo es caro, ¿sí? Miren ustedes. Entonces, lo leemos rapidito. El 6 se cancela Senasac, ya saben siempre Senasac. Y el 8, el banco nos debita por concepto de la compra, pues, $3,200 que cubre el valor FOB allá en San Pablo, el seguro, flete, carga y descarga hasta CIF Viru, $3,200 puesto en Viru, porque es aéreo, Camila. No va a parar pues el avión en la frontera, pues no para, directo pasa. Bien, entonces fíjense, el 8 nos debita lo de siempre, 120 bolívares. Todo es lo mismo, miren ustedes, todo es lo mismo. Se hace la declaración de mercancía, se pagan los impuestos de importación, almacenaje, comisión a la agencia, y del aeropuerto se paga transporte hasta la empresa 500 bolívares. Todo es lo mismo. ¿Qué es la diferencia aquí? Que esta importación ya es vía, ¿qué cosa? Vía aérea. Nada que ver con lo que es vía terrestre. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces, y le iba a contar yo una anécdota, ¿se acuerdan? Yo era gerente administrativo de un canal de televisión y me dice el director, Alfredo, nos vamos a ir a Miami. En Estados Unidos hay ferias grandes, jóvenes, ferias grandes de todo. Hay en Estados Unidos como un país capitalista. Íbamos a ir a comprar unos equipos para el canal de televisión. Allá, no sé cómo seguirá ahora, pero antes, una vez al año se hacían ferias grandísimas en la Florida, creo que era. Y relacionado, hay ferias de todo allá, por si acaso. En la Florida, sobre todo lo que era equipos de filmación, de audio, todo, es una feria grandísima que todo el mundo va y compra allá porque son precios baratos. ¿Por qué? Porque salen nuevos modelos y los modelos antiguos los venden más baratos. El año alistando mi visa para ir todo pagado, imagínense ustedes, ¿no? Todo gratis por la empresa a Estados Unidos, no puede, ¿de dónde? Camba criado en el Parque La Arenal de Estados Unidos, no puede editar harto, pues no es Cami. Entonces, Mienche haciendo mi visa, que una cosa que el otro. Y cuando ya después de una semana me dice el director del canal, Alfredo, que ya no vamos a Estados Unidos. ¿Y por qué le digo? Porque hemos decidido traer todos los equipos vía aérea. Bien, belleza. Así que es una anécdota que les comento. Jóvenes, ya yo estaba con los crespos hechos cuando tenía crespo, pues no, obvio. Miren ustedes. Entonces, ¿qué hicimos? La empresa decidió traer todos los equipos vía aérea, lo traemos vía aérea, de allá directo de Estados Unidos hasta Aeropuerto Viru. Fíjense. Entonces, obviamente no, uno no lo trae, pues eso en un avión comercial, pues no, hay aviones de transporte exclusivos. ¿Sí? Bien, empezamos. ¿Y qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver lo diferente en el pago de los impuestos. ¿Sí? Empezamos. ¿Ya? Empezamos con lo de siempre, la cancelación del SENASAC. La cancelación del SENASAC. Comprobante de egreso. ¿Sí? Comprobante de egreso rapidito porque todo es lo mismo. ¿Sí? En este caso, la importación de 100 cajas de café. Mercancías, ¿qué cosa es?
tránsito, ¿sí? Mercancías en tránsito, lo de siempre, ¿sí? Senasac, y vamos a suponer que salió el dinero de caja, lo de siempre, pues todo es lo mismo, ¿sí? Todo es lo mismo, ¿sí? 400 bolivianos, ahí está. Así que esa anécdota tengo, jóvenes, de que siempre se las comento a mis alumnos, de mi viaje a traer equipos de comunicación desde Estados Unidos. Fíjense. ¿Y qué hicimos? Lo trajimos vía aérea, jóvenes. Obviamente es un poco más caro, pero el detalle es que cuando son equipos, jóvenes, son delicados, a veces las empresas deciden traerlos vía aérea. Obviamente un poquito más caro, pues el transporte, ¿no? Porque es en avión, imagínense. Sí, bien, después el 8, el banco nos debita, fíjense lo de siempre, el banco nos debita, el 8 de abril del 22, el banco nos debita, ¿sí? ¿Qué nos debita? Nos debita, fíjense, el equivalente a $3,200, ¿sí? Que son 22,272 bolivianos, ¿sí? Fíjense, nos debita la factura de exportación, ¿sí? La factura de exportación, obviamente el valor FOB, free on board, quiere decir libre a bordo, ¿sí? Nos debita qué cosa? Nos debita la factura de exportación, el valor FOB, ¿sí? Nos debita el seguro, nos debita el flete y nos debita qué cosa? Carga y descarga, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos debita? Ahí está, ¿sí? Nos debita, obviamente, ahí lo estamos detallando, ¿sí? Lo de siempre. Nos debita en total, nos debita los 22,272, ¿sí? Por concepto de la compra. ¿Qué condición compramos? Sí, viru compramos, no se olviden. ¿Sí? Bien. Sí, viru. Nosotros traíamos muchos insumos, no tanto insumos, algunos insumos traíamos de algunos repuestos, repuestos para las maquinarias de Europa, jóvenes, y los compramos, SIF y Quique, imagínense, compramos en Europa y la compañía que nos vendía nos las entregaba esa mercancía en Iquique, en Chile. Y yo le hablo ya de 25 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, todo el tiempo que trabajé, ¿sí? Entonces eso no es normal. Ahora está mejor que antes el comercio, ¿no? Porque ahora es impresionante cómo el comercio es tan fácil, jóvenes. Sí, no es como antes. Era complicado hacer comercio internacional. Ahora es el diario vivir hacer comercio internacional, ¿sí? Denigua, Vilma, Noelia, ¿necesitan ir a China ustedes para comprar? ¿O todo es vía online ahora? Daisy. Vía online, todo es vía online ahora. Todo es vía online. En cambio, antes era otra forma. Uno tenía que llamar por teléfono, enviar cartas fax, esperar que reciban, uno esperaba de fábrica que reciba, ¿sí? Y obviamente a veces los contactos no eran en español, tenía que buscar traductora a español, ya le digo, o sea, era diferente. Obviamente le estoy hablando de muchos años atrás. Hace unos añitos ya atrás, desde que ya se puso de moda el internet, obviamente, unos 10, 15 años atrás ya hay internet, sí, pues ya hay internet. Todo es más fácil, todo es más fácil, todo es más práctico ahora. Antes sí, era interesante. Bien, el 8 nos debita, sí, nos debita por concepto de la comisión, lo mismo de siempre, todo es lo mismo, mire usted, todo lo mismo. Aquí hay una novedad y ahorita la van a ver la novedad. ¿Sí? Obviamente, esto genera qué cosa, crédito, qué cosa, fiscal, y el dinero obviamente va a salir del banco. ¿Sí? Y van a ver la novedad. Aquí
la comisión bancaria, ¿no? COMEX. Entonces, a mercancías en tránsito, ¿sí? O si ustedes quieren mercaderías en tránsito, como quieran, jóvenes, ¿sí? 120 por el 87, ¿sí? 120 por el 13 y la sumatoria de los 120. Ahora sí, se hace la declaración, ya sabes que la declaración debe ser exacta, correcta, precisa, todo, oportuna, todo lo que establece la ley, ¿sí? Todo lo que establece la ley. Y se pagan los impuestos. Aquí es la novedad, ¿sí? Aquí es la novedad. Y aquí es la novedad. ¿Me avisan, porfa, ya? ¿Me avisan? ¿Me avisan para que veamos la novedad? Es la novedad en este práctico y después todo lo demás es lo mismo. ¿Me avisan, porfa? Daisy, Vilma, Camila, Eduardo, Jocelyn. Hola, ¿se escucha Vilma? Sí, ya está lista. ¿Ya está? Daisy, Camila, Sí, liceño. ¿ya? Bien, veamos la novedad. Dejo de compartir esto y voy a compartir otra cosa. ¿Qué dice? Lean. Está grande ahí. ¿Qué dice con rojo? Cuando el medio de transporte sea aéreo para la determinación del valor CIF aduana, el costo del flete aéreo será el 25%. El importe del importe efectivamente pagado por este Pagado concepto. por este concepto. ¿Ya? Y ahorita se los explico, con el ejemplo se los voy a explicar. ¿Qué dice la ley? La ley solamente establece, ¿sí? Para efectos de cálculo de la base imponible, que todo flete aéreo, de donde ustedes lo traigan, solamente se va a considerar solo el 25%. ¿Ya? Eso es lo que establece la ley. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que vamos a pagar menos flete, ¿no? El flete se pagó, pues nomás, ¿no? Solamente es para la determinación de la base imponible. Bien, nos vamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a determinar la base imponible del, ¿qué cosa? Gravamen arancelario. ¿Sí? La base imponible con mayúscula, perdón, la base imponible del gravamen arancelario, ¿sí? Mírate. Base imponible del gravamen arancelario. Eso es lo que vamos a determinar, ¿sí? La base imponible del gravamen arancelario. ¿Qué es lo que dice la ley? La base imponible del gravamen arancelario. ¿Sobre qué valor se va a pagar? Sobre CIF, ¿qué dice? Sobre CIF aduana, ¿sí? CIF aduana. En este caso, CIF aduana se sobreentiende que es de se sobreentiende que de frontera o de aeropuerto. De Camila, aeropuerto. de De aeropuerto, pues ni aeropuerto. modo pues que el avión pare en la frontera, de que no, ¿dónde han visto? ¿Sí? No para pues en la frontera. Entonces, ¿cómo está dada la base imponible? No se olviden que es igual aquí a la factura de exportación, ¿no ven? La factura de exportación. ¿Qué más? Seguro, ¿qué más? Flete, carga y descarga. ¿Sí? Y esto va a ser obviamente esto voy a declarar, obviamente lo voy a declarar en USD, en dólares lo voy a declarar. Por si acaso la abreviación de dólar Daisy es USD, ¿ya? ¿Se entendió? Daisy, Vilma, Noelia, Camila. ¿Dónde está mi ayudante Camila? Sí, liceño. ¿Dónde está que no la veo? Allá. Entonces, la abreviación de dólar es USD. Esto es en inglés Canva, unite, estate dólar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, no es como antes uno lo abreviaba, no sé cómo era. Así lo abreviaba antes uno, ¿no?
Está mal, Juan. La abreviación correcta es USD. ¿Ya? Entonces, fíjense, la factura de exportación, $2,400, ¿sí? La factura de exportación. El seguro son $200. Y el flete, ¿cuánto voy a considerar del flete? De los 500 solamente, ¿qué voy a considerar? ¿Qué voy a considerar? 25%. 25%. Solamente el 25%. De los 500 solamente para efecto de qué? De determinar qué dice ahí con rojo y con negrillas, está, para que no me digan que no le enseño con colores. ¿Cuánto solamente voy a determinar? Para determinar mi base imponible, ¿cuánto voy a determinar el flete? ¿500 o 100, en este caso 125? 125. 125. Solamente es para efecto de determinar mi base imponible. Por lo tanto, ¿sobre cuánto voy a determinar mi base imponible? ¿Sobre $3,200 o sobre 2,825? ¿Qué creen ustedes? ¿Sobre qué voy a pagar el gravamen? 2.825. Sobre 2,825. ¿Vieron que es distinto? Hay algo especial ahí cuando el flete es aéreo. Solamente para determinar, pregunta para el curso, ¿pagamos $500 o hemos pagado $125 de flete? A ver si me han entendido. Los ¿Cuánto se ha pagado de 500. flete? Se paga los 500. Los 500. Esto es un cálculo para determinar qué cosa, la base imponible. No se olviden. Esto es un cálculo para determinar la base imponible. ¿Cuánto voy a considerar de flete? ¿Los $500 o solamente el 25%? Víctor, Camila, José, ¿cuánto determino? Daisy, 25%. solamente no los escucho, jóvenes. ¿Cuánto voy a determinar el flete para determinar mi base imponible? ¿Los 500 o solo el 25% de esos 500? El 25%. El 25%, Cerrudo, correcto, el 25%. ¿Sí? Por lo tanto, mi base imponible va a ser 2,825. Esto es, ¿sí? CIF, ¿qué cosa? Aduana en USD, ¿sí? CIF aduana en USD y lo convierto CIF aduana en, ¿qué cosa? Bolivianos. No se olviden, la abreviación de bolivianos es la B mayúscula, la S minúscula, sin punto. Sin punto, no se le coloca punto, porque así lo establece una ley. ¿De qué año? De 1986, creo que es esa ley, cuando se convirtió de peso boliviano a boliviano. Por lo tanto, por 6.96, mi base imponible es 19,662, equivalente a $2,825. Sobre eso voy a pagar mis impuestos, no sobre el valor de mi mercancía 3,200. ¿Por qué? Porque esto es vía, ¿qué cosa? ¿Qué vía es? Aérea. Vía aérea, ¿sí? Por lo tanto, voy a ver mis impuestos, ¿sí? Con mayúscula, mis impuestos, ¿sí? Mis impuestos, base imponible, después la tasa y el importe. Se sobreentiende que ya es en boliviano, ¿sí? Se sobreentiende que es en boliviano. Ahí está, ¿sí? Entonces yo digo, gravamen arancelario, la base imponible es 19,662, ¿sí? La base imponible es 19,662. Bien, yo le doy el porcentaje, por decir 10%, ¿ya? 10%. Yo se lo voy a dar los porcentajes. Por lo tanto, va a ser el 10%, no se olviden que son sin centavos. Es sin centavos. Y de ahí viene el IVA. ¿Cuánto sería la base imponible del IVA? La base imponible del gravamen del importe. Ahí está. ¿Sí? La base imponible
¿sí? 21.698. Ahí está. 14.94, lo de siempre, su base imponible. Perdón, la tasa por sería, entonces de IVA se va a pagar 3.200. Por lo tanto, total que se va a pagar, total a pagar va a ser eso más eso de ahí. Entonces, miren ustedes, sin centavos. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a pagar de impuestos? 5.195. ¿Sí? Entonces, han aprendido algo nuevo. A calcular, ¿qué cosa? La base imponible. ¿Sí? Cuando es vía aérea, ¿se toma el 100% del flete o solamente el 25%? Cerrudo, Cami, Daisy, 25%. 25. Maite, el 25%. ¿Sí? El 25%. Ahí está. Esa era la novedad en este práctico. Lo contabilizamos con comprobante de egreso. ¿Sí? Que cargamos en mercancía en tránsito solamente el gravamen, ¿qué cosa? Arancelario. Porque el IVA que pagamos se convierte en crédito fiscal y lo pagamos con banco. ¿Sí? Con banco. 1966. Nada, no responde. De nuevo. Un 1966. ¿Sí? Un 1966. El IVA que hemos pagado se convierte en crédito fiscal 3.231 y obviamente para confirmar 5.195. Entonces, todo lo demás es lo mismo. Esa era la gran novedad que quería comentarles. Así que, y me puse a practicar inglés. This is the window, this is the door. Lo único que me aprendí después de un curso intensivo que hice. A decir window y door nada más. Pero esto, el pago de los impuestos ha sido el 16, joder. El 16. ¿Sí? El 16. El 17 se paga almacenaje aduanero, lo de siempre. 17, almacenaje aduanero. Y de ahí todo es lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Sí? Todo es lo mismo. Se paga almacenaje aduanero, o sea, lo mismo y lo mismo. El almacenaje aduanero son 440 bolivianos, ¿sí? Almacenaje aduanero
440 por el 87, 440 por el 13. ¿Sí? Y vamos a suponer que se ha pagado con efectivo de K. La sumatoria me tiene que dar los 440. No da, sino 440. Aquí hay un error. Ahí está. ¿Sí? Entonces pagamos almacenaje, fíjense, 440 bolivianos. Y el 20 se recibe la mercancía en el depósito y se paga comisión a la agencia aduanera y pagamos el transporte del aeropuerto de la empresa 500 bolivianos con factura. Llamamos a Valle Grande, clásico, ¿no? Valle Grande, mudanza. Claro que ahora ya hay cualquier cantidad de empresitas que hacen servicio de transporte y de mudanza, ¿no? En mis épocas solamente era una, bueno, Valle Grande era famoso en Santa Cruz. Valle Grande era el único que había Valle Grande. Así que si usted quería mudarse o llevar una carga, era a Valle Grande. Obviamente la que le daba factura, pues, ¿no? Porque habían otras personas particulares que no le daban factura. Y el 20 llega, dice, a entera satisfacción y se paga lo de siempre, la comisión y el transporte. Pregunta, ¿ese transporte desde el aeropuerto hasta el almacén también lo cargamos a mercancía, al costo de la mercancía o no? Hola, ¿se escucha, Maite? ¿El transporte del aeropuerto hasta la empresa también lo cargamos al costo? Positivo, licenciado, positivo. Claro, claro, todo, pues todo, no se olviden, todo se carga el costo, todo, todo. Yo, o sea, no sé si algunas personas habrán leído el tema, todas esas cosas. Hay situaciones, por decirles que ustedes gastan en el extranjero, hay un montón de, hay un pequeños detalles que uno gasta en el extranjero y a veces no hay respaldo, ¿sí? Entonces hay una solución para eso. Si uno quiere recuperar todos esos gastitos pequeños en el extranjero, declara en otros, en carga de carga y otros gastos internacionales, uno lo declara, ¿sí? Como un gasto. Y sobre ese gasto forma parte de la base imponible para pagar impuestos. Y una vez que ustedes pagan impuestos, lo pueden recuperar. Todas esas pequeñas cositas que gastaron en el extranjero y por X o Z motivo no tienen un respaldo, digamos. ¿Qué se hace? Básico, clásico. Uno lo declara como otros, ¿sí? Obviamente que no van a ser millones, ¿no? Obviamente que no van a ser millones. ¿Y para qué lo declara? Para que se forme parte de la base imponible y sobre eso pagar impuestos. Entonces uno recupera todos esos gastitos menores. Y en este caso pregunta al curso, si el transporte es un particular y no me da factura, ¿qué hago? José, Cerrudo, Fernando, Daniela, Camila, Maite. Retención, Retención, correcto. ¿De cuánto? 15.5%. Correcto. Y si el maestro chofer me dice, no, sabe que usted pague menos más los 500, ¿qué hacemos? Igual retención, pero lo asume la empresa. Correcto, le aumentamos la tasa efectiva del 15.5%. Nosotros asumimos los impuestos. Y cuando trabajen, con eso se van a topar harto que no hay facturas o no hay gente que no da factura. Entonces, ¿qué hace uno? Fácil, asume los impuestos. ¿Ya? Asume los impuestos. ¿Sí? Entonces no se van a olvidar, asumen los impuestos, no se hagan problemas, asuman los impuestos. Cuando va el albañil a arreglar la gotera en la empresa, no le va a dar factura. Y tampoco el albañil sabe que son impuestos. A ellos le van a pagar sus 200, 300 pesos que le cobran por arreglar. Entonces, ¿qué hace uno? Asume los impuestos. ¿Sí? Aumenta la tasa efectiva. ¿Ya? Aumenta la tasa efectiva. Y eso ya ustedes tienen que saberlo. Pues ya están en costo. ¿Sí? Bien. Y por último, el 20, fíjense, el 20 se paga
el 20 se paga, miren ustedes, el 20 de abril, porque ya la novedad era esa. Se paga la comisión a la agencia aduanera, ¿sí? Se paga la comisión, 730 por el 87, 730 por el 13, 730 bolivianos es la comisión, ¿sí? Y también se paga el transporte desde el aeropuerto hasta almacenes, ¿sí? Llamamos a un Valle Grande, en mi época era Valle Grande, todo era Valle Grande, ¿sí? Y el transporte, ¿sí? Y el transporte, 500 bolivianos. Obviamente me da factura. Y si no me da factura, haga retención. Y si no, asumimos los impuestos. Entonces, ustedes no se hagan problema por esa situación. Entonces, es sencillo. Descuentan o si no, asumen los impuestos. Y listo. Ya está esa mercancía en la empresa. ¿Cuál era la novedad? La base imponible. ¿Sí? Esa era la única novedad, la base imponible. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, por si tienen una miscelánea de gastos menores en el extranjero, ¿sí? ¿Qué hacen? Los declaran como otros. Esa es una táctica que yo hacía. Los declaran como otros y sobre esos otros forman parte de la base imponible para pagar impuestos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, y uno ya recupera, obviamente, todo lo que supuestamente trata de recuperar todo lo que uno gasta, pues, ¿no? Esa es la idea, recuperar, pues, ¿no? Porque si uno no recupera, obviamente, puede tener pérdidas, pues, ¿no? O si no, el costo de esa mercancía que está trayendo está subestimada, pues, ¿no? Entonces, y no va a cuadrar con el efectivo que salió. Entonces, son tácticas que ustedes tienen que ir, de a poquito van a ir aprendiendo en el transcurso de su carrera profesional. Y no fue majones, mayorizamos y aquí lo voy a poner mi mayor, ¿ya? Ahí está. Mercancías en tránsito. Listo, volviendo de nuevo, volviendo. Mercancías en tránsito. Ahora, cuando ustedes compran, digamos, algo del extranjero y llega a la aduana, en la aduana uno, aparte de pagar todos los impuestos habidos y por haber, siempre paga algunos otros gastitos pormenores. Entonces, usted es fácil. A esos gastitos pormenores que hacen, le aumentan los impuestos. Listo, le aumentan los impuestos.
¿Sí? Siempre no se olviden, para que sea ese un concepto deducible, según lo establece el 24051. ¿Sí? Gastos deducibles y no deducibles. Supuestamente lo tienen que leer ustedes eso. Sí, lo tienen que leer. ¿Sí? Porque el día de mañana van a ser contadores, no se olviden. Todos pasamos por lo mismo, ¿no? Vamos, hacemos nuestra práctica, ¿no ve? Y en esa práctica no aprendemos nada, porque lo único que nos hacen es archivar, ¿no ve? Y sacar fotocopias, ¿no? Vivísimas las empresas, ¿no? Así pues son vivas las empresas. Se necesitan pasantes, claro, pasantes para que lo manden, digamos, a uno, digamos, y le dan para el transporte, ¿no? ¿Y qué aprende? Nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, jóvenes? Y no, yo le digo la verdad, pues, ¿no? Yo le digo la verdad. Excepto si alguno tiene suerte y entra a un departamento de contabilidad que le enseñen algo, pero después es mentira, jóvenes. Esos son cuentos chinos, esas pasantías. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Lo que hicimos nosotros, lo que todo el mundo hace y el consejo que uno sigue. Nosotros ya en el último año nos entramos a trabajar en una consultora. Y ahí uno aprende ya de verdad. Y ahí le tiramos 3 años en la consultora, porque un año no aprende gran cosa. Ya el segundo año ya bien, ya el tercer año aprende hasta las mañas uno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Hasta las mañas, ya con 3 años hasta las mañas las aprende uno. Y de ahí ya uno se independiza. Ya con una base de 3 años, ya. Pero después, jóvenes, yo le digo, es mentira, es mentira, es mentira. ¿Sí? Bien, yo les voy a comentar algo como es en otras partes, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, el junior son 5 años, junior. Y después de 5 años, recién previo a un examen que le toma el Colegio de Contadores de cada estado, le toma examen, ¿sí? Ya sean abogados, contadores, todo tiene que ser 5 años de junior y de ahí tienen que dar examen y recién lo certifican. No es como aquí que egresan y el Colegio de Auditores lo acepta como profesional y no saben más que jugar pelota, ¿no es? Lamentablemente. ¿Quién me está haciendo tanta bulla, jóvenes? Porfa, bulla. ¿Ya? Entonces, lo único que algunos saben es jugar pelota y allá los meten allá porque juegan pelota y para votar en las elecciones. O sea, estamos mal aquí en Bolivia. En otras partes, usted tiene que ser junior, 5 años son junior y da examen después. Y recién después del examen, el colegio lo certifica a ustedes. Por eso se le llama CPA. ¿Qué quiere decir CPA? Contador público, ¿qué cosa? Autorizado. Quiere decir que ya está certificado para ejercer la profesión. Pero aquí en Bolivia estamos mal. Mal, yo les cuento, estamos mal. ¿Sí? Entonces, pero bueno, algún día irá a cambiar. Entonces yo les comento, nosotros salimos y le tiramos 3 años en la consultora para aprender, ¿sí? Porque un año es mentira, 2 años más o menos, 3 años ya, con 3 años ya. Y de ahí todo el mundo alzamos vuelo. Y gracias a eso, jóvenes, somos lo que somos. Yo por eso les comento a ustedes. Obviamente uno empieza ganando una miseria, pues no es. Una miseria empieza ganando en la consultora, pero de a poquito va ganando un poquito más. Ya cuando está en segundo año, tercer año, ya le aumenta un poquito más, gana un poquito mejor. Y después del tercer año, alzar vuelo, buscar mejores días, ya ejercer su profesión. ¿Sí? Bien, porque con un año no alcanza. Peor eso que pasantías que le llaman, ¿no? Les pregunto a los chicos, ¿y qué aprenden algunos chicos? Le dicen, nos hacen sacar fotocopias, nos mandan allá. ¿Sí? O sea, que aprenden nada, digamos. ¿Sí? Bien, pero bueno. Dicen, en cada posición se adquiere experiencia Hola, acerca de hola. los... No se escucha, Lisette. Le preguntaba si en el área de adquisición uno adquiere experiencia o no. O sea, si va a hacer los procedimientos de compra, claro, pues. Pero si la van a mandar a sacar fotocopias, no aprende nada. ¿Se entendió? En cualquier área que ustedes entran, si van a hacer los procedimientos, activos fijos, compras, tesorería, contabilidad, ¿sí? Obviamente que van a aprender. Pero en 6 meses, 5 meses, 4 meses que van a hacer una pasantía, relativo, digamos, ¿no? Relativo, ¿sí? Relativo, ¿ya? Relativo. Una pasantía
es pues un año, es una empresa donde uno aprenda los procedimientos y los procesos, no a sacar fotocopias, no que lo manden al ministerio a las 5 de la mañana a pagar, digamos, y que aprenden nada. Aprenden a agarrar las líneas de micro para ir al ministerio, ¿no? Y las calles, que está ¿dónde? Está en la calle Quijarro, entre Sucre y Bolívar. Ah, eso sí aprendí, digamos. O sea, las cosas como son, pues también, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces yo le digo eso porque todo el mundo hemos pasado por eso, pues, pero hay que mejorar esa situación. Ahí está. Rapidito, jóvenes, rapidito, rapidito. De ahí viene el gravamen arancelario. De ahí viene el almacenaje, ¿sí? El almacenaje. De ahí viene la comisión. No me estoy saltando nada, jóvenes. Ayúdenme, porfa. Ayúdenme que no me salte nada. ¿Está bien? Sí, bien. ¿Sí? Elvi, ¿estás durmiendo ahí? Y no te veo escribiendo nada. Elvi, ayuda. ¿Qué falta? ¿Está bien? Pero nadie me contesta nada. ¿Está bien? Sí, Listen, está bien. ¿Está bien? Listo. Y la sumatoria, ahí está. Entonces, 400 es el SENASAC, 22,000 las facturas de los pagos hasta la aduana, 104 la comisión bancaria, ahí está. Y de ahí viene 1,966, 382, 635 y 435. Es más jóvenes, por decirlo, en Estados Unidos, los profesionales que salen de la universidad con mejores notas entran a las mejores firmas allá en Estados Unidos, ya sea de abogados, ya sea de contadores. Entonces los alumnos se pelean, compiten entre ellos para salir con las mejores notas y de ahí entran a hacer la práctica durante 5 años en las mejores firmas, jóvenes. ¿Sí? Y después de 5 años, unos monstruos salen. Lamentablemente aquí estamos mal en Bolivia, muy mal. Todo se... Bien. Este lo voy a poner aquí abajito. Y rapidito. Comercial EIA. ¿Sí? Comercial EIA. SRL. ¿Sí? Hoja de costos de importación. ¿Sí? Al 20 de abril del 22. Obviamente al 20 de abril del 2022 expresado en boliviano. Expresado en boliviano, ¿sí? Detalle. Total pagado. Lo que generó IVA y
costo. Y obviamente adjunto a esto ustedes la hacen, no se olviden, me van a hacer, hagan 2 hojas de costo, hagan una por sector y hagan otra detallada, ¿sí? Por orden cronológico, ¿sí? Esta de aquí por sector le gusta más al gerente porque está bien resumidito, digamos, ¿no? Y la otra detallada también, digamos, si ustedes quieren ver los pagos a detalle, digamos, por fecha. Es cuestión de criterio y habilidad. No se olviden, la habilidad innata de cada persona. ¿Cómo quedó el clásico al final, Fernando? Indudablemente pues ganó el campeón, dicen. Ganó el Oriente campeón. Petrolero es Bien, campeón. bien, buena voz. 10 puntos para los orientistas, Joni, anótenselo. Ganó papá. Ni modo, Joni, ¿qué podemos hacerle? Y 20 puntos por los que hemos jugado en el Poderoso. Bien, ahora sí, rapidito, los gastos internacionales. Los gastos internacionales, ¿no? Es la factura FOB. Ya sabemos. El seguro. ¿Qué más? Flete. Flete. Carga y descarga y otros gastos internacionales, ¿no? Carga y descarga y otros gastos internacionales. Bien, la factura FOB, aquí está, 2.400. Está mal, de nuevo. La factura FOB, 2.400, ¿sí? Seguro, flete, carga y descarga. Aquí no dice carga y descarga. Carga y descarga, ¿sí? Por lo tanto, total pagado de mis gastos internacionales son, no, de nuevo, está mal. Está tomando los costos en dólares, licenciado. Ay, perdón. Lo hice de adrede, jóvenes, para ver si se daban cuenta. Bien, Fernando, te diste cuenta. Lo hice de adrede nomás. Ustedes saben que el profesor jamás se equivoca, igual que el jefe. ¿Se entendió? ¿Captaron el mensaje? ¿Sí? El jefe siempre tiene, ¿qué cosa? La razón. La razón. ¿Se entendió? Licenciado, Lamentablemente. Fernando. sigue la ponderación de nota. 95 para el catedrático, 90 para el auxiliar y de ahí para abajo los estudiantes y 100 solamente para Dios. Me haces acuerdo que teníamos un profesor en Conta 3, me acuerdo. Era terror en esa época, Conta 3. Alberto Rosales. Solamente, no vamos a dar nombre, eran 3 profesores y los 3 eran el terror de la facultad, de la carrera. Ustedes donde caían eran terrores, eran terrores. Porque en esa época sí se... Grato recuerdo con ellos. Sí, de verdad. ¿Te acordás, Fernando? Totalmente. Y uno entraba y los cursos llenos, sin alumnos, y entraba el profesor el primer día, nos miraba, muchos alumnos decían, de aquí van a pasar solo 5, decían, y todo el mundo se miraba. Y nos daban de leer unos libros así de gruesos, que se llamaba Finney Miller, eran la Biblia del contador, eso, Finney Miller. Ustedes pues, haya sido interesante que lo hayan conocido, no sé si seguirán esos libros, ¿no? Creo que ya no existen esos libros, pero me ha gustado que los vean por lo menos esos libros para que vean ustedes la magnitud que teníamos, lo que teníamos que leer, joven, en esa época. Era impresionante. Descarga. Impresionante los libros que teníamos que leer. Unos libros así de gruesos. Y en esa época, jóvenes, esos libros no lo vendían, solamente lo tenía en la universidad y uno tenía que ir a la biblioteca
y uno se anotaba en la biblioteca turno para leer. Así que uno iba en grupo y a leer y otros iban haciendo resumen. Eran otras épocas. ¿Verdad? Así que ya les cuento, esas épocas eran bonitas. Eran bonitas esas épocas porque eran de full estudio, jóvenes, full estudio. Y eran terribles esos profesores, terribles. No, pues nosotros somos una mansa paloma al lado de esas épocas. Pues bueno, son otras épocas también, pues no, son otras épocas, bueno. Son otras épocas. Son otras épocas que ya no es como antes, pues, ¿no? Ya hay otras técnicas, otras formas, ¿sí? Bien, pero eran épocas distintas a las de ahora, jóvenes. Y los gastos nacionales, ¿no es? Los gastos nacionales, lo de siempre. Así que ya le cuento, esos libros que habían antes para leer eran impresionantes lo que tenía uno que leer. Y tenía que leer porque si no, pues era chao, ¿no? Y esos libros no había cómo comprarlos. Y si habían esos libros, no estaban al alcance de nuestro bolsillo, pues porque valían mínimo 50, 80, 100 dólares. ¿Sí? Imagínense, 100 dólares para uno que era alcanzado solo para el micro. ¿De dónde? Pues no. De Nasac. ¿Cuánto se pagó Senasac? 400, ¿no es? Nos generó crédito total 400. Bien, vamos yendo, jóvenes. ¿Qué más? Comisión Bancaria. bancaria, ¿no? Comex. ¿Cuánto? Total pagado. Maite, 120. ayuda, Maite. 120, dice. 120 generó IVA. Sí, ¿Ya el cuánto? 15,60%. Ya. Y se quedó 15,60. al costo los 104. ¿Sí? Ahí está. Fíjense. Entonces ya estamos, obviamente, junto a esta hoja, sí o sí tienen que hacer su hojita de costo en orden cronológico. Sí o sí tienen que hacerla. Ya sí o sí tienen que hacerla. Expresada en boliviano. Bien, fíjense. No se olviden que esta hoja de costo, aquí, ¿cuánto dice? Seguro, ¿son los 500 o los 125 dólares? Pregunta para el curso. En la hoja de costo, total pagado, total pagado. Los 500 dólares. Los 500 dólares, correcto, los 500 dólares, ¿sí? Los 500 dólares. Comisión bancaria, lo voy bajando, ¿sí? Lo voy bajando. Ahí está, ¿sí? Fíjense, ¿qué más se paga? Se paga gravamen arancelario. Por si acaso, IVA Jorge, importación. sí, se paga el IVA importación. Por si acaso se sigue trabajando en el 2022 con el arancel del 2021, porque no he visto, estaba mirando, no he visto que haya arancel 2022-2000. Pero sí lo que cambia es el ICE, el impuesto al consumo específico. Cada diciembre salen las nuevas tasas fijas y porcentuales, ¿sí? Mediante una resolución nacional de directorio, porque así establece la ley. Cada diciembre sale las tasas del ICE, del impuesto al consumo específico, ¿sí? Y en diciembre ha salido la del 2022. Bien, ¿cuánto se pagó del gravamen arancelario? 1.966. Y de IVA se pagó 3.231, ¿sí? El gravamen arancelario se cargó al costo, ¿sí? Y el IVA se considera, ¿qué cosa? Crédito fiscal. Ahí está. ¿Sí? Después se paga almacenaje aduanero. Mientras van copiando, les cuento pues las anécdotas de cuando éramos estudiantes nosotros. Ahora ustedes ven matemática aplicada a la economía. Antes nosotros pasábamos matemática pura,
¿sí? Íbamos a las ayudantías con los de tecnología. ¿Te acordás, Fernando? Afirmativo, licenciado. Los Nos íbamos- Miranda. Los Miranda eran ayudantes de cálculo de tecnología y nos íbamos con los de tecnología, íbamos a aprender matemáticas. Ya le cuento. Hacíamos hasta puentes nosotros los contadores. Más bien, de esa época a este tiempo ya se cambió, porque se hace matemática aplicada a la economía. Ustedes hacen derivadas, aprenden límites, derivadas, para aplicarlo en las curvas, ¿no ve? ¿Sí? ¿Dónde ven eso? En las curvas, en micro 1, micro 2, las curvas. Aplicando derivadas. ¿Dónde ven eso? Maite, Fernando, bueno, Camila. ¿En precio? En precio, ¿no? En precio 1, en precio 2. ¿Ah? En los dos, dicen. En los dos, ¿sí? Entonces, antes pues no se hacía eso en matemática. Matemática era matemática pura nosotros. No íbamos con lo de tecnología a aprender a hacer puentes, jóvenes. Increíble, jóvenes. O sea, cómo los tiempos cambian, ¿se dan cuenta, no? Cosa que antes, vos, ¿cuántas veces te aplazaste en cálculo? Yo 5 y vos 10, feliz era uno, ¿no? Y yo la pasé en la quinta, feliz era, pues, porque imagínense, esa mínimo era 3 veces aplazarse en cálculo, así mínimo. O sea, esa era por ley, digamos, ¿no? Imagínense cómo era de difícil antes. Ahora, obviamente, pues ya los programas están adecuados a su carrera, ¿sí? Ahora uno lleva matemática, pero aplicada a la economía, como debe ser. Antes era terror matemático. Almacenaje aduanero. ¿Cuánto se pagó? Total pagado. 440. ¿Cuánto generó de IVA, Maite? 57,20 licen. 20. ¿Sí? Y se cargó al costo los 382. ¿Sí? Los 382. Luego se pagó la comisión. Comisión agencia aduanera. Comisión a la agencia aduanera. Total pagado. La comisión a la agencia aduanera. Maite. Lisette. 730 licen. 730. ¿Cuánto generó de IVA? 94,90. Y se cargó al costo 635,10. Y por último, ¿qué se paga? Transporte. El transporte. ¿Cuánto? 500 bolivianos. 500. ¿Generó IVA? Sí, el Y se cargó al costo 435. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, mis gastos nacionales, no se olviden que a esta le adjuntan la de orden cronológico. Sí o sí me van a hacer 2 hojas de costo. ¿Sí? Y los totales. Los totales. Por lo tanto, totales. Total pagado en dinero, 29,000. Generó crédito fiscal y el costo es 26,195. Y si esto de aquí lo traigo acá, tiene que ser lo mismo, pues, ¿no? 26,195,30. Ahí está. Fíjense. Mire usted, nos dio cabalito para terminar el ejercicio. Y obviamente se vende, ¿no ven? Ustedes para vender, no se olviden, le aumentan un margen de ganancia y a ese margen, a la suma del costo más el margen de ganancia, es lo que establece la fórmula, ¿no ve? Le aumentan el IVA, la tasa efectiva para venderlo. Y mínimo, obviamente, las empresas recargan un 30% de margen bruto, por si acaso. Ese margen bruto es para cubrir los gastos de operación y un plus de ganancia. Y aparte el IVA, porque el IVA lo paga el consumidor. ¿Sí? O sea que eso de que las empresas importadoras ganan poquito es relativo. Algunas tienen mucho margen.
Y les voy a mandar una póliza de un vehículo, van a ver. Les voy a demostrar el precio de venta y el costo de ese vehículo. Van a ver cómo ganan algunas importadoras de vehículos. Increíble. Increíble cómo ganan. Por lo tanto, comprobante de traspaso, el 20, ¿sí? Inventario de, ¿qué cosa? Mercaderías, ¿sí? Y damos de baja, ¿qué cosa? Mercancías en tránsito. Y como siempre, esto se va ¿a dónde? A los mayores, pues, ¿no ve? Los mayores, y el sistema automáticamente lo carga, depende de su sistema, pues, ¿no ve? Si tienen un sistema modular, directamente a inventario, ¿no ve? Directamente a inventario. Yo creo que ahora ya todos los sistemas son modulares, pues, ¿no? Inventario y mercadería. Todos los sistemas yo creo que ya son modulares. Ahora no creo que hayan sistemas que no tengan el módulo de inventario mínimo. Los sistemas mínimos tienen módulo de inventario, sí, y el módulo pues de impuestos, ¿no? Mínimo, esto está ligado después, ¿no es? El módulo inventario, obviamente, compras, inventario, ¿sí? Y compra, inventario, venta y la parte impositiva, aunque no tenga lo demás, ¿sí? Y no fue más, ¿no? Ahí quedamos. El día jueves vamos a hacer uno con ISE, ¿ya? Sería el último modelo, el modelo número 5 sería, ¿no? ¿5? Modelo 5, ¿no? Modelo 5, 5 Sí, listen. el modelo 5. Entonces, el jueves, Dios mediante, hacemos el modelo 5 y el martes el examen, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminamos nosotros el último modelo y la siguiente clase es el examen. Entonces, el examen sería el día martes y el examen es presencial. ¿Sí? Así que pidan permiso, los que trabajan, ¿sí? Porque el examen es presencial. Eso online son cuentos chinos, jóvenes. Así le dije a mi albañil, oye, tu barda está chueca. ¿Y dónde aprendiste? Online, me dijo. Así que ustedes la miraron la barda, hacía petaca la barda. Y ahí quedamos, jóvenes. Dios mediante. Fíjense, Recording in progress. hemos terminado el modelo 4, ¿sí? Y Dios mediante, el jueves vamos a hacer el último modelo, el modelo 5, ¿sí? Van a ver cómo se calcula, ¿sí? Cuando se trae algún bien que está grabado con ICE, ¿ya? Entonces ya saben, el ICE graba a los tabacos, a los alcoholes, ¿sí? En términos generales, y a los bienes de lujo, ¿sí? Es más, ahora el impuesto, el Ministerio de Economía a través de impuestos, por más que traigan ustedes un autito de cilindrada 1000, 1200 por decirle, igual le graban el ICE, le cuento. O sea, no es tan así, digamos, ¿sí? Entonces, si ustedes compran un autito aquí de la importadora, motorcito 1200, le graban el ICE, el 5% se lo graban, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿qué es lo que hace? Grabar impuestos, pues, ¿no? Para que la gente pague. Entonces, eso que el ICE son bienes de lujo, ni tan así, ¿ya? Ni tan así. Porque ustedes compran un vehículo y en el vehículo le dan a ustedes la póliza, todo, ¿no? Aparte de la factura que le dan, pues, ¿no? De la tienda. Fíjense ustedes ahí, graba ICE, jóvenes, graba ICE, 5%. Entonces, el ICE está en función, si digamos, si compramos un vehículo, en función a la cilindrada. Si compramos alcoholes, hay una tasa fija y una tasa porcentual, ¿sí? Entonces, ahí quedamos, jóvenes, Dios mediante el día jueves, ya saben, y agéndenlo, y el día martes el examen. Que estén bien, chao, chao, se cuidan. Recording stopped.